Hello everyone, welcome to this new YouTube channel where you can learn English and speak it with all the security. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube llamado Serima Class, donde podrán aprender en inglés y hablarlo con toda confianza. El día de hoy comenzaremos con un tema básico, el tema básico del inglés, que es el verbo to be. El verbo to be es algo que se ha visto como, para las personas, se ha visto como algo que da miedo, pero en realidad es algo básico y que a través de este video vas a poder descubrir. Entonces comenzamos tomándolo desde el español, ¿sí? Tomémoslo con todos los sujetos que existen en el español, que son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Entonces nosotros nos basamos para comenzar las conjugaciones con lo que en inglés se llama el verbo to be, que es la palabra ser o estar. Entonces nosotros decimos yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él es o él está, ella es o ella está, eso es o eso está, nosotros somos o nosotros estamos, ustedes son o ustedes están, y ellos son o ellos están. Entonces en inglés nosotros ya vamos a pasar a decir I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Yes? Entonces lo que nosotros hacemos es que transformamos eso que nosotros tuvimos en esta tabla anterior, vamos a pasarlo al inglés, donde I significa yo, you significa tú y también significa ustedes. ¿Sí? En el inglés no hay ninguna como diferenciación clara en cuanto a palabra entre tú y ustedes, sino que ya se diferencia en el contexto. Entonces, por ejemplo, si uno dice you are my friend, entonces eso significa tú eres mi amigo, ¿sí? Pero si ya decimos you are my friends, ustedes son mis amigos, ¿sí? Entonces todo se basa en el contexto. Bien, entonces tenemos tú, que significa tú o ustedes, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, we, que significa nosotros, y they, que significa ellos, ¿sí? Y ya tenemos el verbo to be, que es am, are, and is, ¿sí? Entonces am es soy o estoy y es exclusivamente para el yo, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a decir I am. El are es para los para los sujetos plurales y para el tú. Entonces nosotros decimos you are, we are, they are. Y el is es para la tercera persona del singular, es decir, él, ella y eso. Es decir, he, she, it. Entonces nosotros decimos he is, she is, and it is. Entonces esta es la base de todo el verbo to be, que es también la base del inglés, y a partir de lo cual nosotros vamos a poder aprender el idioma. Entonces tenemos unas estructuras para hacer frases positivas con el verbo to be, que es subject plus verb to be plus complement. Sujeto más el verbo to be más el complemento. El verbo to be dice to be porque es la forma base del verbo. El verbo es be, que es ser y estar, y cuando nosotros le ponemos el to, significa que no está conjugado aún. Entonces, lo que vamos a hacer es conjugar ese verbo to be para hacerle el significado al sujeto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta frase, I am a teacher, soy un profesor o un maestro. ¿Sí? Entonces tenemos el sujeto, que es I, tenemos el verbo, que es am, y tenemos el complemento, que es a teacher. Entonces, para la forma positiva nosotros decimos I am a teacher. También tenemos la forma negativa, donde tenemos el sujeto más el verbo to be más un not, que va a significar el negativo, más un complemento. Entonces nosotros decimos I am not a teacher. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I, el sujeto, am not, el verbo to be más el not, y eso ya nos da todo el significado negativo, y el complemento, a teacher. Para la pregunta, tenemos que cambiar el sujeto por el verbo to be, cambiar el orden. Entonces vamos a decir verbo to be más el sujeto más el complemento más la question mark, el signo de interrogación, que es siempre bien importante y solo se pone al final.
Entonces vamos a decir con el ejemplo que tenemos, am I a teacher? ¿Soy un profesor? ¿Soy un docente? Y para contestar a esta pregunta tenemos dos maneras de hacerlo. Diciendo yes, I am, que es yes más el sujeto más el verbo to be y no más. Yes, I am, sí, yo soy. O no, I am not. Entonces nosotros decimos no, el sujeto, el verbo to be y el no. Lo hacemos como una oración negativa. No, I am not. Bien. Entonces tenemos aquí unos ejemplos, some examples. Y estos ejemplos son: You are a soccer player. Eres un jugador de fútbol, de soccer, ¿sí? The second one, he is not or he isn't, que es la conjugación de is not. He isn't a pizza lover. Él no es un amante de la pizza, ¿sí? Are they children? ¿Son ellos niños? Y por último, it is cold. Está frío, ¿sí? Eso está frío o eso es frío. So now I invite you to pause the video and to try to do those exercises that we have in here. Quiero que ahora trates de pausar el video para hacer estos ejercicios en base a lo explicado anteriormente. Entonces te dejo un momento para que lo resuelvas y luego ya te damos las respuestas. Luego de este también tenemos estos otros 3 ejercicios que te propongo para que también ejercites el verbo to be. Bueno, entonces ahora ya tenemos las respuestas. De la primera, you are my student. Tú eres mi alumno, tú eres mi estudiante, ¿ok? The second one, she is not my mother or she isn't. She is not my mother, she is my aunt. Look, miren que luego del she siempre va el is, como lo vimos anteriormente en la conjugación. She is not my mother, she is my aunt. The next one, am I a good person? ¿Soy una buena persona? Algo bien importante aquí, y es que el I de yo, de la primera persona del singular, siempre va a ir en mayúscula. Nunca se puede poner la I de I como minúscula, siempre va a ir en mayúscula. Entonces nosotros decimos, am I a good person? The next one, is it hot or cold? Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Es eso caliente o frío? ¿Sí? Entonces vean que está primero el verbo to be, luego el sujeto, y tenemos que con el it, eso siempre va el is. Y por último tenemos, how old are you? ¿Qué edad tienes? Eso es la forma de decir qué edad tienes en inglés, ¿sí? Pero entonces acá aplicamos el verbo to be como poniendo antes del you el are. Listo, las siguientes respuestas. La primera, I'm not your friend. No soy tu amigo. La segunda, are they brothers? ¿Son ellos hermanos? Y la última, he is very tall. Él es muy alto. Bien, entonces ahora continuamos con el segundo tema que tenemos en este video, que es el presente simple. Entonces a partir de este verbo to be, que también es presente simple, nosotros podremos comenzar a hacer frases para el presente, es decir, yo hago, yo estoy, yo juego, ¿sí? Para cosas rutinarias o para cosas que nosotros hacemos en este momento y que nosotros queremos decir que lo estamos haciendo en el presente, ¿sí? Entonces comenzamos con el mismo ejemplo en español, solo que ahora vamos a agregar el verbo hacer. Entonces, ¿cómo conjugamos nosotros en español este verbo hacer? Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, eso hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. Entonces, esta es la forma que nosotros conjugamos los sujetos con el verbo hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el inglés? We have the verb do, que significa hacer en inglés, ¿sí? Y entonces tenemos los sujetos I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces nosotros vamos a pasar a conjugar ese do en inglés. Entonces nosotros decimos I do, you do, he does, she does,
it does, we do, you do, and they do. Como lo pueden ver, es bastante simple porque para el I, you, we, I, and they, nosotros simplemente ponemos el verbo en su forma base, in the base form, y solo lo cambiamos para he, she, it. Con una regla del inglés que dice que para el presente simple, cuando sean afirmativos, siempre para he, she, and it va a ir el verbo terminado en es o en ies. Entonces, nosotros tenemos que para I, you, we, and they, don't change the verb, just in the best form. No cambien el verbo, solo en la forma base. Y para he, she, it, you must add best form of the verb, letter S or IES. Entonces, para he, she, it, siempre deben agregar a la forma base del verbo la letra S, o ES o IES. Puede lucir complicado, pero en realidad no lo es. Hay 3 reglas y algunas excepciones que les voy a explicar a continuación. Entonces, primero tenemos que para los verbos que terminan en la en consonantes o en una Y, en una Y, después de una vocal, simplemente añadimos la S. So, verbs ending in consonants or in Y after vowel, you add just S. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando terminan en una consonante, diferentes a las que les voy a mostrar luego de esta explicación, nosotros simplemente agregamos la S, como por ejemplo en la palabra work, trabajar. Nosotros simplemente decimos works. Entonces decimos he works, she works, it works. Bien. Y para las palabras que terminan en consonantes luego de una vocal. Entonces vean por ejemplo que aquí en play la Y va antecedida por una A, es decir, una vocal. Entonces nosotros simplemente decimos she, he or it plays. Listo. La segunda regla es verbs ending in O, SH, CH, double S, X, and Z, you add ES. Entonces, dice que en los verbos que terminan en O en SH o en CH o en WS o en X o en Z, siempre le deben agregar ES. Entonces tenemos el verbo go que termina en O, entonces nosotros decimos goes. Tenemos el verbo wish, desear, entonces termina en SH, entonces nosotros decimos wishes. La palabra catch, atrapar, termina en CH, entonces nosotros agregamos ES y queda catches. La palabra kiss, besar, nosotros decimos kisses. La palabra mix, mezclar, decimos mixes. Y la palabra whiz, la palabra silbar, nosotros decimos whizzes. Y por último tenemos que las palabras terminando en Y, luego de una consonante, antecedidas por una consonante, se le agrega IES. Entonces tenemos por ejemplo el verbo llorar, cry. Como lo pueden ver, the letter Y, la letra Y, está antecedida por una R, es decir, una consonante. So we say cries. And also the word worry, la palabra preocuparse, está antecedida también por una R. Entonces nosotros decimos worries. We change the Y and put it in IES. So, we have also, tenemos también estructura positiva para el presente simple. Entonces decimos que esta estructura es el sujeto más el verbo más el complemento. Entonces nosotros decimos I play soccer. Sujeto I, yo, play, el verbo, y soccer, the complement. And also with the third person of the singular, la tercera persona del singular, we say she plays soccer. Ella juega fútbol. In the negative statements, en las oraciones negativas, nosotros ponemos el sujeto más el do o el does, que es el complemento o el auxiliar, mejor, de las terceras personas del singular, es decir, del he, she and it.
Entonces, nosotros para el he, she and it, nosotros decimos das. Y para el I, you, we and they, nosotros decimos do. Esos son los auxiliares, ¿listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una oración negativa, ya no hay necesidad, o una pregunta que tenga estos auxiliares, ya no hay necesidad de modificar el verbo, por ejemplo, en he, she, it. Entonces, estos funcionan como para dar hacerle la modificación, como reemplazarle la modificación a ese verbo. Y siempre, siempre para las negaciones y para las preguntas van a ir con los verbos. Es el auxiliar. Entonces ya no va a funcionar como al principio funcionó como el verbo ser, sino que ahorita va a funcionar como un auxiliar. Entonces decimos que tenemos en la negación, en la oración negativa, el sujeto más el auxiliar más el not, que lo va a hacer negativo, más el verbo más el complemento. Entonces simplemente es decir I don't not o I don't, que es la contracción. I don't play, el verbo soccer. Bien. Y para el otro ejemplo, she does not o she doesn't, que es también la contracción de does not. She doesn't play soccer. Como lo pueden ver, ya el play no va conjugado, va simplemente en su forma base. Bien, entonces ahora vamos con las preguntas. Do, entonces la estructura es do más el sujeto, más el verbo, más el complemento, más the question mark, el signo de interrogación. Entonces decimos, do I play soccer? Do, el auxiliar del que les hablé anteriormente, I, el sujeto, play, el verbo, soccer y la question mark, bien importante siempre. Y también tenemos does she play soccer? Entonces tenemos el does, el auxiliar de he, she, it, subject, she, el verbo play, ya sin conjugar porque ya va con el does, soccer, el complemento, y la question mark. Para contestar estas preguntas nosotros utilizamos dos formas también, que son yes I do, no I don't. Entonces, the first one, yes I do. Decimos yes más el sujeto más el auxiliar, ¿sí? Para la afirmación de la pregunta, yes I do. Y para la negación nosotros decimos no I don't. No, yo no, ¿sí? Utilizando el auxiliar en forma negativa. Bien, para el ejemplo del she, entonces nosotros decimos yes, she does. Sí, ella sí. Entonces y para la negación decimos no, she doesn't. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. You teach English. Enseñas inglés. He doesn't like pizza. A él no le gusta la pizza. Do they study? Ellos estudian. Y por último, it runs so fast. Eso corre muy rápido. Bien, entonces les propongo a continuación estos ejercicios. Los invito a que pausen el video para que puedan resolverlos. Y tenemos otros 3 ejercicios a continuación. Y bien, ahora vamos con las respuestas. Entonces, del primer ejercicio, we say, you play basketball. Tú juegas basquetbol. Para el segundo, she doesn't walk, she runs. Ella no camina, ella corre. Do I speak a lot? ¿Hablo mucho? Does it rain too much? ¿Llueve mucho? Bien, acá cuando nosotros queremos decir que en algún lugar llueve mucho, nosotros utilizamos el sujeto it. Entonces, por ejemplo, decimos it is raining too much, ¿sí? Entonces, para decir que está lloviendo o que hay cierto clima, nosotros siempre utilizamos el sujeto it. Entonces, para esta pregunta nosotros decimos does it rain too much? Y para la última tenemos you like burger. ¿Te gusta la hamburguesa? Y para el otro ejercicio tenemos las respuestas. La primera, I don't cry, no lloro. Do they jump? Ellos saltan. Y la última, he makes very delicious food. Él hace comida muy deliciosa. Bien,
Entonces, esto fue todo el video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que YouTube te informe cuando subamos nuevos videos para que puedas seguir aprendiendo inglés con nosotros.